Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a iniciar con la clase. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase de lipogénesis. Tiene bastante contenido, por eso vamos a tratar de ir un poco rápido con algunas cosas para cubrir los objetivos. Bueno, en cuanto a los lípidos, tenemos que desempeñar una gran cantidad de funciones, dentro de las que resaltan como reserva de energía, la principal fuente de energía de reserva, que son los triacilgliceroles, ¿verdad? También constituyentes de membranas como los fosfolípidos, los pigmentos como retinal, carotenos, que se vio en la clase de vitaminas, los cofactores también como la vitamina K, detergentes como sales biliares que participan en la emulsificación de lípidos en la digestión, transportadores como los dolicoles que se encargan de transportar a nivel de la membrana interna del retículo endoplasmático, oligosacáridos que van a ser unidos a proteínas que se están sintetizando ahí, hormonas como derivados de vitamina D y hormonas sexuales, mensajeros extra y intracelulares como los icosanoides, o derivados del fosfatidil-inositol, como se vio en la clase también de señalización. También puede servir para anclaje de proteínas a la membrana, para moléculas que sirven para marcar una célula para determinada función. Y bueno, en las rutas de síntesis tenemos que son endergónicas, es decir, son irreductoras, en donde se utiliza la fuente de energía del ATP y también el poder reductor del NADPH. Esto establece una diferencia con la beta-oxidación, por ejemplo, donde se utilizan transportadores electrónicos oxidados, ¿verdad? Que se reducen en el proceso de la beta-oxidación, ¿verdad? Otra diferencia es el sitio celular, en el caso de la lipogénesis, que es la síntesis de ácidos grasos y otros lípidos, ocurre primordialmente en el citosol, en cambio la beta-oxidación en la mitocondria. Y vamos a ver en el transcurso otras diferencias. Entonces, recordando de la materia de química orgánica, pues ya ustedes vieron la estructura de los ácidos grasos. Sin embargo, un breve recordatorio, tenemos que los ácidos grasos saturados se nombran con carbono 1, donde está el grupo carboxilo, y así sucesivamente hacia el grupo donde está el extremo donde está el grupo metilo. Cuando son ácidos grasos insaturados, en la nomenclatura se debe mencionar el número de carbonos, después 2 puntos, luego el número de enlaces, de dobles enlaces que presenta, y después la posición. Entonces, la posición pues, puede ser, si se es a partir del lado carboxilo, se nombran delta, y en superíndice la posición donde está el doble enlace. Para este ejemplo que está en el de en medio sería delta 9, que está en la posición 9 el doble enlace. Por otro lado, si la referencia se hace a partir del grupo metilo, que está en el otro extremo, se nombran los dobles enlaces con la palabra omega o W, la letra griega, o N, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es de 18 carbonos, es también omega 9 o N9. También los carbonos se puede nombrar el que está adyacente al grupo carboxilo con el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, épsilon, por ejemplo, como recuerdan con las épsilon amino, por ejemplo, los residuos de lisina, los gamma carboxilutamatos. Bien, estos son otros ejemplos que aquí está, por ejemplo, el ácido araquidónico o araquidonato, que es
contado desde el extremo metilo, omega 6, ¿verdad? Sin embargo, si es, generalmente los dobles enlaces más los utilizan a partir del carbono 1, que sería delta, tiene 4 dobles enlaces, delta a las 5, 8, 11 y 14, que son los sitios donde están los dobles enlaces. Pero como es de 20, está al otro extremo, es un omega 6, ¿verdad? Y así este otro está en el enlace 17, es un omega 3, derivado del, por ejemplo, este es el ácido eicosa o icosa pentaenoico. El nombre eicosa se refiere al número de carbonos, que es 20, y docosa se refiere cuando tiene 22 carbonos. Entonces, enoico de acuerdo al número de dobles enlaces que presenta. Luego tenemos la estructura de los ácidos grasos, ¿verdad? Aquí se tiene en la parte A, tiene un ácido graso saturado, en B se tiene un ácido graso insaturado que le da un cierto giro, en este caso, a la molécula, ¿verdad? Y eso hace que, por ejemplo, cuando están formando parte de las membranas, no se dé un empaquetamiento como sucede con los saturados, y eso ayuda a mantener la fluidez de la membrana, sobre todo en bajas temperaturas. Esto es bien importante en bacterias y en vegetales también. El eicosa pentaenoico, que ya lo habíamos visto. Luego están ejemplos de ácidos grasos saturados. No nos vamos a detener mucho en esto, sino sobre todo, tal vez el más importante que vamos a ver para la síntesis de lípidos es el ácido palmítico, que es de 16 carbonos, que es el número de carbonos en donde usualmente o más frecuentemente termina la lipogénesis, con la síntesis en humanos, con la síntesis de ácido palmítico o palmitato. Y luego tenemos los ácidos grasos insaturados con la nomenclatura que les acabo de mencionar. Y dentro de acá, pues resaltar cuáles son los estrictamente esenciales, que son el linoleico, que tiene, aquí está, es un enlace delta 912, ¿verdad? Son 2 dobles enlaces. Y el alfa linolénico, que tiene 9 enlaces en la posición 9, 12 y 15, ¿verdad? Y, como es de 18, este es omega 3, y el linoleico, como es de 18 también, pero tiene la posición, la última en la 12, es omega 6, ¿verdad? Aquí está, omega 3, omega 6, lo que les mencionaba anteriormente. Este es importante porque de la familia omega 6 se sintetizan un grupo de compuestos, de la omega 3 se sintetizan otros, también participan como moléculas de señalización, en donde se ha analizado un índice omega 6 sobre omega 3, que al variar puede alterar las funciones del organismo, sobre todo el metabolismo lipídico y otras funciones. Entonces, para la síntesis de ácidos grasos, la lipogénesis se refiere a la síntesis de ácidos grasos, principalmente, ¿verdad? En donde se parte de 2 moléculas activadas. Una es acetilcoenzimo A, el grupo acetilo, que se activa al unirse con el coenzimo A, y el grupo malonilo, que es el que va cediendo la lipogénesis. La síntesis de ácido graso se va progresando en unidades de 2 carbonos. Entonces, el malonil coenzimo A tiene 3, pero en la reacción ya vamos a ver, es el que aporta los 2 carbonos de cada ciclo. Este catalizado, pero entonces debe activarse el acetilcoenzimo A hacia malonil coenzimo A, ¿verdad? Y este se forma a partir de acetilcoenzimo A y bicarbonato. La reacción es catalizada por la acetilcoenzimo A carboxilasa, y después se va a utilizar su producto, malonil coenzimo A, en la síntesis de ácidos grasos. Este es el principal punto de regulación de la síntesis de ácidos grasos, esta enzima. Entonces, está compuesta en algunos organismos, son subunidades diferentes para cada sitio catalítico. En los humanos es un solo polipéptido, en donde cada sitio catalítico está en un dominio del mismo diferente del polipéptido. Entonces tenemos, por ejemplo, las constituyentes principales, la proteína portadora de biotina,
que tiene una estructura alargada así, de una cadena carbonada, ¿verdad? Con la estructura parte aportada por la lisina, a la cual está unida la biotina. Eso forma una estructura alargada que sirve como, la importancia es que sirve para pasar sustratos o intermedios de reacción de un sitio, como está aquí representado, hacia otro sitio, como se ve en la parte, en la siguiente imagen, ¿verdad? Entonces teníamos los constituyentes principales, la proteína portadora de biotina, el sitio catalítico para la biotina carboxilasa, ¿verdad? Y el sitio catalítico de transcarboxilasa. Entonces, la proteína portadora de biotina es la que une biotina, y aquí en el sitio de biotina carboxilasa es carboxilada, ¿verdad? El CO2 se une a la biotina y forma la carboxibiotina. Y luego se desplaza, como se ve en la tercera imagen hacia abajo, se desplaza hacia el otro sitio catalítico, a la transcarboxilasa, que cataliza la condensación de este CO2, o como grupo, que pasa como grupo carboxilo, a unirse al acetilcoenzimo A y forma el malonilcoenzimo A, que es de 3 carbonos, que está aquí abajo. Entonces, el dominio 1 une biotina, que está acá en el centro, el 2 activa el CO2, el 3 transfiere el CO2 activado para que se dé la compensación. Ahora, esta enzima tiene similitud con otras enzimas que participan en la carboxilación, reacciones de carboxilación. Entonces, el paso inicial es que reacciona el bicarbonato, reacciona con ATP. Aquí se puede ver que está la enzima, está el brazo de la biotina unida a la lisina, ¿verdad? Que aún no ha participado en la reacción. Entonces, primero es la unión del bicarbonato con el ATP y forma carboxifosfato, ¿verdad? Y luego el carboxifosfato se desprende, se descompone a CO2, el carboxifosfato, ¿verdad? Entonces, ya como CO2, ya reacciona con la biotina para formar la carboxibiotina, ¿verdad? Y luego el CO2 reacciona con lo que acabo de mencionar, y luego es lo que habíamos visto anteriormente, es transferido hacia el otro sitio, al dominio donde está la transcarboxilasa. Eso es como parte inicial del proceso, ¿verdad? Entonces, aquí debe resaltar la función de la biotina, que al unirse con la fracción, el grupo sustituyente de la lisina, forma una estructura alargada como un brazo flexible, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta parte ya lo habíamos mencionado. Entonces, esta estructura de brazos flexibles se presentan en otros tipos de reacciones de carboxilación, en el que está arriba, por ejemplo, está el grupo prostético del lipoato, ¿verdad? Que de la piruvato deshidrogenasa, una de las enzimas, la E2, tiene ese grupo prostético que también se une a un residuo épsilon amino de lisina y forma otro brazo así alargado, flexible. Otro se presenta en la piruvato carboxilasa, que es enzima que participa en la gluconeogénesis, en donde también a un residuo de lisina se une también biotina. Y otra es la que vamos a ver ahorita más adelante, que es la proteína portadora de acilos, en donde se une el pantotenato, o el derivado del ácido pantoténico, o vitamina B5, que está unida a una estructura de beta-mercaptoetilamina. Entonces, esto forma otro brazo largo que hace una función similar para pasar intermedios de reacción de un sitio catalítico hacia otro. Entonces, la proteína portadora de acilos tiene esta estructura que ya la describimos, y que tiene similitud con el coenzimo A. El coenzimo A, recordemos, es ADP, está fosforilado en la posición 3, luego unido a los dos fosfatos, luego el ácido pantoténico y la estructura que habíamos parecido en la diapositiva anterior, la mercaptoetilamina.
Entonces, que al final tiene un grupo tiol que es el que reacciona, ¿verdad? Y por el cual se unen los intermedios de reacción. La secuencia de reacciones para la síntesis de ácido graso es catalizada por un sistema enzimático que se llama ácido graso sintasa, que tiene varias unidades, ¿verdad? Y aquí están nombradas en forma abreviada, ¿verdad? Pero se puede ver la proteína portadora de acilos, que está acá con su grupo tiol libre en este caso, ¿verdad? Entonces, para que se dé la secuencia de reacciones, debe estar activados los primeros dos intermediarios que van a reaccionar, que es el acetilcoenzimo A y el malonilcoenzimo A. Entonces, primero entra un acetilcoenzimo A que va a entrar hacia este grupo, entra siempre hacia la proteína portadora de acilos, y esta lo transfiere hacia la otra unidad, que es la cetoacil ACP sintasa, o KS. Al transferirlo, queda libre otra vez su grupo tiol, como se puede ver acá, y entonces a ese grupo tiol es donde va a entrar el malonil, que se ha formado en la primera parte, el malonil coenzimo A. Entonces entra el grupo malonilo, se libera coenzimo A, y entonces se une el malonilo a la proteína portadora de acilos. Con eso están activados los dos intermediarios que van a reaccionar, el acetilo y que está unido a un residuo de cisteína de la proteína cetoacil sintasa, y el malonilo que está unido a la proteína portadora de acilos. Entonces acá se puede ver, aquí están ya unidos, ¿verdad? Está el acetilo en anaranjado unido a la cetoacilo ACP sintasa, y el malonilo, que es, decíamos, CO2 que se había unido como grupo carboxilo al grupo, al acetilcoenzimo A, que está acá representado en rojo, en rosado, que está unido a la proteína portadora de acilos. Entonces, la unión de este CO2 activa este grupo metilo que está entre el grupo carbonilo y el grupo carboxilo. Entonces, lo activa y en la reacción se libera CO2 y luego da el ataque del grupo este metilo hacia el grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, y lo desplaza y queda unido el grupo acetilo del acetilcoenzimo A al grupo acetilo derivado del malonilcoenzimo A. Y los dos quedan unidos a la proteína portadora de acilos, como se ve aquí ya. Esa reacción es catalizada por la beta-cetoacil ACP sintasa o KS. Entonces se forma, como acá en la secuencia se están analizando moléculas de dos carbonos, se forma acetoacetil ACP, unida al ACP. Pero como son varios ciclos, pues decíamos que termina en un ácido de 16 carbonos. Si se nombra sin ser específico, en forma general sería, para no mencionar el número específico, sería 3-cetoacil ACP, o sea, un grupo Z en la posición 3, ¿verdad? Que sería este. Entonces, luego actúa la otra enzima, que es el beta-cetoacil ACP reductasa, que va a reducir este grupo Z que ha quedado acá, que es en este caso el acetilcoenzimo A inicial. Y esa actividad está catalizada por la beta-cetoacil ACP reductasa o KR, que si ven, cada enzima va tomando color conforme va participando en la secuencia de reacciones. Entonces, KR, la cetoacil reductasa, ACP reductasa, reduce ese doble enlace del grupo Z de la posición 3 y forma de beta hidroxibutiril ACP, nombrado así como están estos, pero si fueran más residuos sería 3 beta hidroxiacil ACP. Y luego actúa, ya está formado, introducido este hidroxilo donde estaba el grupo Z, ¿verdad? Luego actúa la beta hidroxiacil ACP deshidratasa que va a formar un doble enlace, ¿verdad? Y entonces forma el trans delta 2 en la posición 2
contando aquí a partir del grupo tiol 1, 2, aquí va a formar un doble enlace, ¿verdad? Y forma acá el trans delta 2 butenoil, que está acá, delta 2 butenoil, hace butírico con un doble enlace, butenoil ACP, y nombrado en forma general, sin hacer alusión al número de carbono, sería trans delta 2 enoil ACP. Luego viene la otra reducción, decíamos en la primera reducción, que reducía el grupo ceto, participa el NADPH como poder reductor, y lo mismo en esta otra reducción, pero acá es para reducir el doble enlace que se había formado. Entonces vuelve a participar el NADPH, y la enzima que participa, el sitio catalítico o dominio catalítico de la enzima, es el enoil ACP reductasa, que está acá representada estaría por ER, ¿verdad? Acá en verde, ¿verdad? ER, enoil ACP reductasa. Vale, con eso ya se tiene el producto de la primera ronda o primer ciclo, que sería el butiril ACP, ¿verdad? Ácido butírico unido a la proteína portadora de acilos. Nombrado sin hacer alusión al número de carbono, sería acil ACP. Entonces, la proteína portadora de acilo, aquí ocurre, si se ven todas las secuencias de reacciones, ocurrieron mientras estaba unido en la proteína portadora de acilo. Cuando ya ha terminado el ciclo, la proteína portadora de acilos transfiere este intermedio de reacción, que ya tiene 2 carbonos más, otra vez al sitio de la cetoacil ACP sintasa, donde había transferido el primer acetil que entró. Y al hacer eso queda otra vez libre y recibe al siguiente malonil coenzima A, malonil o grupo malonilo, para que se alargue otra vez la cadena que se está formando del ácido graso en 2 carbonos, en 2 unidades. Entonces acá está representado lo mismo, ahí tienen los nombres de las enzimas que participan de las actividades enzimáticas, ¿verdad? Es la misma enzima con diferentes dominios, sitios catalíticos. Entonces tenemos el sitio catalítico que cataliza la unión ya sea el acetil coenzima A que veíamos al inicio y los malonil coenzima A que siguen entrando, o la cadena cada vez que finaliza un ciclo y lo transfiere a la proteína de la cetoacil ACP sintasa, se llama la actividad catalítica de malonil acetil coenzima A ACP transferasa. Entonces luego viene una serie de 4 reacciones que son las que consideran las más básicas de la síntesis del alargamiento del ácido graso, ¿verdad? Que son las que ya habíamos visto anteriormente, que una es la condensación, que es reacciona el beta-cetoacil, ¿verdad? Que ya se formó, ¿verdad? Con el malonil coenzima A que va entrando. Luego viene la reducción del grupo carbonilo, ya lo vimos el nombre de las enzimas también, por la ACP reductasa, cetoacil ACP reductasa. Luego la deshidratación para reducir ese grupo ceto por una deshidratasa de beta hidroxiacil ACP deshidratasa, ¿sí? Y luego viene la reducción del doble enlace que queda producto de esa deshidratación, ¿verdad? La reducción de ese doble enlace por la enoil ACP reductasa. Aquí están los mismos nombres que estaban en la imagen anterior, están acá. Entonces, decíamos, cuando se llega al cuarto paso, se forma una cadena de ácido graso con 2 carbonos más. Luego el siguiente paso, decíamos, la translocación del grupo acilo que va en proceso de alargamiento, otra vez a la cisteína de la proteína ACP cetoacil, ¿verdad? Sintasa, de la cetoacil ACP sintasa. Y luego, cuando ha sido transferido, lo que les mencioné anteriormente es que está disponible el grupo tiol para unir otra molécula de malonil con malonilo, ¿verdad? Que reacciona con coenzima A y queda unido sobre el malonilo y se libera coenzima A. Entonces, al total se tiene para sintetizar
ácido palmítico o palmitato con 16 carbonos, se tiene que pasar por 7 ciclos para la formación de esta molécula, ¿verdad? Y al final actúa una tioesterasa, ¿verdad? Que ya cuando ya está completada los ciclos, ¿verdad? Los 16 átomos han sido unidos, entonces está en la proteína portadora de acilo y ahí actúa una tioesterasa, ¿verdad? Que separa la unión a ese grupo tiol, ¿verdad? Entonces, pero esta actividad de tioesterasa es de tipo hidrolasa, ¿verdad? Porque participa el agua, ¿verdad? Que es diferente a la otra actividad que se menciona como la actividad tiolasa, ¿verdad? En donde es otro grupo tiol el que rompe es un grupo tiol que rompe otro grupo tiol. Pero aquí es el agua el que rompe el enlace tiol y entonces libera palmitato y queda otra vez el complejo listo para sintetizar otra molécula. Acá es la misma secuencia de Harper, pero resaltando la importancia de acá, cómo el NADPH es el poder reductor para estas reacciones, ¿verdad? Y dónde son las fuentes, ¿verdad? Entonces tenemos como fuentes de NADPH, como ya vieron, está en la vía pentosa fosfato, y esta otra que es la enzima málica, ¿verdad? Que a nivel, debe ser NADPH a nivel de citosol, porque la vía ocurre a nivel de citosol, ¿verdad? Acordémonos que dentro de la mitocondria también se produce NADPH, que es necesario también para las enzimas que protegen contra las especies reactivas, como la superóxido dismutasa, ¿verdad? O también que la que degrada peróxido. Entonces, hay otra fuente que se vio en la cadena respiratoria de NADPH, pero es dentro de la mitocondria. Recordemos que estas moléculas no pueden difundir libremente por la membrana mitocondrial interna. Entonces, teníamos en total 7 ciclos, en donde, producto de las dos reacciones de reducción, se utilizan 4 equivalentes de reducción, ¿verdad? 2 por cada paso de reducción. Y entonces, y se va liberando, se libera también CO2, ¿verdad? En la primera reacción, ¿verdad? Cuando del malonil coenzima A se libera CO2 para ir haciendo las condensaciones del restante, los carbonos restantes. Entonces tenemos, en cada una se va, del malonil coenzima A se va separando el CO2, que es cierta forma, geométricamente sería el mismo CO2 que se utilizó para sintetizar malonil coenzima A partir de acetil coenzima A, y se utilizó en forma de carbonato, que se había, por la hidratación del CO2, se había convertido en bicarbonato, y era como entraba la reacción. Entonces se tienen las ecuaciones totales, por ejemplo, vamos a ir de una vez a la total, donde se entran 8 acetilcoenzima A, más en los 7 ciclos se utilizaron 7 ATP, ¿verdad? Y en la primera reacción, ¿verdad? Cuando se va el bicarbonato al ATP, 14 NADPH que se utilizaron, que se gastaron, y 14 protones, que siempre la molécula utiliza un protón, ¿verdad? Por cada una. Eso lleva a la síntesis de palmitato con 8 coenzima A, 7 ADP, 7 fosfato inorgánico y 14 NADP. Y el agua tiene una molécula menor porque es una menos, porque es la que se utiliza en la reacción de la tioesterasa, en la hidrólisis, para separar ya el producto terminado del palmitato. Luego la localización de algunos procesos de la síntesis de lípidos, por ejemplo, vemos cómo a nivel de citosol está la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, van a ver en la otra clase, esto de isoprenoides y esteroles. Y entonces aquí es importante cómo a nivel de citosol, las relaciones o el estado redox de acuerdo a los transportadores. Si se habla de NADPH sobre NADP, en el citosol, eso anda por 75, o sea, 75 veces existe más como reducido el NADP, como NADPH que NADP. Entonces, esto favorece que
se dé la síntesis. En cambio, si siempre se analiza en citosol, las otras coenzimas transportadoras de electrones como el NAD, la relación NADH sobre NAD está más, pero mucho más veces en forma oxidada, ¿verdad? Entonces, como está como 8, como 10 a la 4, 8 por 10, o sea, como 80,000 veces predomina más como oxidado el NAD. Y eso tiene la lógica porque ahí se ocurren las vías, algunas oxidaciones como la glucólisis también, ¿verdad? Y algunas otras vías oxidativas, aunque no la mayoría, ¿verdad? Entonces por eso predomina así como está oxidado. Y luego tenemos en el retículo endoplásmico se dan otros procesos como la síntesis de fosfolípidos, alargamiento de cadena de ácidos grasos y de saturación de ácidos grasos para formar ácidos grasos insaturados. Bueno, entonces se tiene que, a nivel, decíamos, la membrana mitocondrial interna es impermeable a una gran cantidad, la mayoría de moléculas, incluso iones. Entonces, se tiene que es la lanzadera para la transferencia de grupos acetilo desde la mitocondria hasta el citosol. Entonces, ¿dónde se está generando el acetilo? Adentro de la mitocondria, por ejemplo, con de la piruvato deshidrogenasa que forma acetilcoenzimo A. Algunas otras reacciones de oxidación de las cadenas carbonadas de aminoácidos también forman acetilcoenzimo A. La beta-oxidación, aunque esto no, vamos a ver que referido a síntesis de lípidos, no se toma en cuenta la beta-oxidación porque acetilcoenzimo A, procedente de ello, porque las vías se manejan de forma recíproca. Generalmente cuando está activa una, está desactiva la otra. Pero sí las otras que mencioné. Entonces, tiene que salir el acetilcoenzimo A de la mitocondria para que entre a la síntesis de ácidos grasos. Entonces, esto lo hacen a través de la condensación con el oxalacetato para formar citrato, que es reacción del ciclo de Krebs, y sale por el transportador de citrato. En el citosol se da la citratoleasa, cataliza la separación del citrato y oxalacetato. Entonces, el citrato se separa en acetilcoenzimo A de 2 carbonos y el oxalacetato de 4. Entonces, este acetilcoenzimo A es el que va para la síntesis de ácidos grasos. Esto sucede cuando ya se tiene abundancia de ATP dentro de la mitocondria, ¿verdad? Hay abundancia de acetilcoenzimo A también. Y entonces se da esa salida para que se vaya a sintetizar ácidos grasos. Luego el oxalacetato no puede entrar porque no hay transportador para regresar a la mitocondria y tiene que convertirse en malato por la malato deshidrogenasa, reducirse, ¿verdad? Y entra como malato y ya dentro de la mitocondria el malato vuelve a actuar la malato deshidrogenasa que está dentro de la mitocondria para convertirse en oxalacetato y hacer otra vez el ciclo. Ahora, pero este malato, más que regresar a la mitocondria, la mayor parte se va hacia la síntesis de piruvato, catalizado por la enzima málica. Está acá. Entonces, teníamos de 4 carbonos, la enzima málica que cataliza como una descarboxilación y lo convierte en piruvato. En esto, participa el NADP y forma NADPH, ¿no? Entonces, este piruvato también entra por el transportador de piruvato hacia la mitocondria, ¿verdad? En donde la piruvato carboxilasa hace una carboxilación y se lo convierte en oxalacetato. Entonces, se considera que por cada acetilcoenzimo A, para que salga y entre a la síntesis de ácidos grasos, se ha gastado otro ATP más del que ya se había mencionado en la reacción de la citratoliasa. Y el otro también se gasta también ya cuando ha entrado acá en la reacción de la piruvato carboxilasa. Aquí están marcados en rojo los 2 ATP. Entonces, por eso se considera que en gasto de ATP por cada acetilcoenzimo A
se gastan 3 ATP para ser incorporado a la síntesis de ácido graso. Entonces decíamos la fuente del NADPH, el enzima málico que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que está acá, del malato, lo descarboxila hacia piruvato y este que entra a la mitocondria, ¿verdad? Entonces, ¿qué se considera que es de las fuentes principales? Que casi el 50% del NADPH es generado a través de esta enzima y el restante es generado a través de la vía de las pentosas fosfato, como vieron en la clase. Aquí está representado lo mismo, ¿verdad? Nuestros transportadores que ya vimos el ciclo, solo lo puede para que lo vean más en detalle. Entonces, la regulación de la síntesis de ácidos grasos depende del estado de alimentación, ¿verdad? Entonces, si está en estado alimentado, que se han suplido todas las necesidades energéticas, y sobre todo si se han ingerido comidas ricas en carbohidratos, eso activa a la lipogénesis, ¿verdad? Y las cosas que la inhiben son el ayuno o la inanición, cuando se han ingerido comidas con abundante grasa, ¿verdad? Y también cuando hay déficit o mala respuesta a la insulina. Entonces, todas estas tres condiciones tienen en común que se tiene elevado los ácidos grasos circulantes, ¿verdad? Y esto inhibe a la enzima reguladora que dijimos, el acetilcoenzima A carboxilasa, que está, la que estaba al inicio, ¿verdad? Entonces, así también tenemos que las hormonas glucagón y adrenalina pueden, a través de la fosforilación, por la pKa, fosforilar la acetilcoenzima A carboxilasa y también provocan una inhibición. Dentro de los activadores está el citrato, que dijimos que sale por el transportador de citrato de la mitocondria. Este es un activador alostérico de la acetilcoenzima A carboxilasa. Pero el citrato también, al mismo tiempo, es un inhibidor alostérico de la fosfofructoquinasa 1. Entonces, cuando está elevado el citrato, si está activada la síntesis de ácido graso, se está inhibiendo también la oxidación de otros compuestos, con la glucosa, porque se inhibe la fosfofructoquinasa 1. Entonces, también tenemos que el producto de la acetilcoenzima A carboxilasa es malonilcoenzima A. Entonces, este malonilcoenzima A provoca una inhibición, ¿verdad? Inhibición de la carnitina aciltransferasa, que se va a ver la van a ver en la beta-oxidación la otra semana, que es la enzima que permite la unión a carnitina y por la cual los ácidos grasos pueden entrar unidos a través del transportador de carnitina, entrar a la mitocondria para ser oxidados. Entonces, esto lo que está indicando es que si está activa la síntesis de lípidos, no necesita oxidar, entonces eso inhibe a la carnitina aciltransferasa 1, que es esta enzima. Y también, si se está sintetizando el palmitil o el palmitato, el palmitilcoenzima A es un inhibidor también de la acetilcoenzima A carboxilasa. Luego, también se está en la regulación a nivel de la expresión génica, sobre todo acá, que no, bueno, en la bibliografía no estaba, pero están los receptores PEPAR, que son receptores activados por activadores de peroxisoma, donde se han encontrado el PEPAR alfa, que tiene actividad que favorece la beta-oxidación, tiene una cantidad de funciones que todavía se las están descubriendo. Entonces, activa también la lipoproteína lipasa. Entonces, el PEPAR alfa se descubrió porque era producto del efecto que hacen los fibratos en los lípidos. Y está el PEPAR gamma, que ese modula la adiposidad, el crecimiento de células adiposas, modula también la sensibilidad a la insulina. Entonces se ha encontrado que algunos medicamentos, como las tiazolidinarionas, activan el receptor PEPAR gamma y eso, a través de eso, aumenta la sensibilidad, aumenta los transportes de GLUT4 hacia la membrana
Entonces eso da un efecto de que aumenta la sensibilidad a la insulina. Y están también el otro familia de estos receptores PEPARS, que es el beta delta, que está relacionado más en activar la beta oxidación. Bueno, entonces teníamos, se sabe la razón por qué la síntesis de ácidos grasos en humanos termina preponderantemente con el ácido graso de 16 carbonos, el palmitato. Pero luego actúan otras enzimas que pueden alargar esa cadena. Entonces, que eso ocurre ya en el sistema de Longasa, que ocurre a nivel microsomal, tanto puede ser microsomal y mitocondrial, pero el más activo es a nivel microsomal. Entonces, estas enzimas van agregando unidades de los carbonos en donde la fuente ya no es el malonil coenzimo A, sino que es acetil coenzimo A. Y los pasos son básicamente los mismos que se vieron anteriormente. Acá están los nombres, solo que cambia con el acetil coenzimo A, ya no va a participar las subunidades de la ácido graso sintasa. Y luego también la desaturación. Entonces, una característica del ser humano es que para desaturar, las plantas pueden desaturar ácidos grasos en diferentes posiciones. En cambio, el ser humano no puede introducir dobles enlaces en una posición más allá del delta 9. Entonces, esa es una limitante y por lo tanto tiene que ingerirse algunos ácidos grasos que se convierten en esenciales. Entonces, en la desaturación participan en la transferencia de electrones, se tiene un complejo de citocromo B5 que está unido a una reductasa de citocromo B5 que está unida a FAD y esta también a la cual se une NADPH. Entonces, esta es la ácido graso coenzima A desaturasa, que es una oxidasa de función mixta, que se llama así porque, por un lado, reducen u oxidan, en este caso, reducen a una molécula y también reducen al oxígeno y convirtiéndolo en agua. Entonces, a veces la reducción de la molécula es introduciendo uno de los dos oxígenos de la molécula de oxígeno y el reducir el otro a agua. En este caso no introducen, pero sí reducen el enlace, ¿verdad? Que aquí pues no se ve bien en el texto, pero es crear un doble enlace acá en esta posición que sería en el carbono 13, entre el carbono 13 y el 4, ¿verdad? Entonces, es como actúan estas enzimas, entonces participa también el NADPH para donar dos equivalentes de reducción para que se dé, y otros dos que se pasan hacia la molécula al cual va a ser reducida, ¿verdad? Entonces, que son acá los que están representados acá también. Entonces, al final se reduce el oxígeno a agua y también se reduce la molécula y se crea un doble enlace, una desaturación. Entonces, las desaturasas de vegetales tienen la característica que desaturan bueno, para empezar, como generalmente se ha encontrado que en este caso, los ácidos grasos que están unidos al glicerol, en la posición 1 es saturado y generalmente de la posición 2 es insaturado, puede ser mono o poliinsaturado, ¿no? Y aquí está formando parte de fosfolípidos, donde también en el carbono 3 está unido un grupo fosfato, al cual está unido un grupo de cabeza. Entonces, la característica, les decía, es que en las plantas estas desaturaciones ocurren mientras están los lípidos formando parte de la membrana. Entonces teníamos los dos sistemas de alargamiento y de saturación. Eso lleva a que teníamos acá la síntesis del palmitato, que se puede convertir en estearato o ácido esteárico, ¿no? Este ácido esteárico puede desaturarse en la posición 9 y convertirse en oleato, ¿verdad? El palmitato también se puede desaturar y convertirse en palmito-oleato, así, palmitoil. Y
Luego, hasta ahí sería en el caso del ser humano, ya no puede hacer este paso de seguir la siguiente desaturación, porque las desaturaciones se hacen cada 3 carbonos, quedando en el centro un grupo metileno que está con una valencia simple a cada lado. Entonces, por eso se dan cada 3 carbonos. La siguiente sería la delta 12, que ya no se puede realizar. Y por eso es esencial este ácido graso, el linoleico, porque tiene enlace en la posición delta 9 y delta 12. Así también es esencial el otro ácido, que es el alfa-linoleico o alfa-linolenato, ¿verdad? Porque este tiene 3 dobles enlaces en las posiciones 9, 12 y 15. Entonces, estos, les decía, son los dos ácidos grasos que son estrictamente esenciales, ¿verdad? Porque al tener, se considera que al ingerir el linoleato, el ácido linoleico, puede sintetizarse el ácido araquidónico o araquidonato. Sin embargo, algunos lo consideran esencial también, pero estrictamente serían solo esenciales estos dos, el linoleato y alfa-linolenato. Entonces, del alfa-linoleato se puede obtener el gamma-linolenato, que tiene también 3, pero en lugar de tener el 9, 12, 15, lo tiene en la 6, 6, 9, 12. Por lo tanto, se puede sintetizar a partir del otro. Y luego se puede, por alargamiento, llegar a sintetizar el icosa trienoato, que son icosas de 20 con 3 dobles enlaces, y el araquidonato, que es el icosa tetraenoato con 4 dobles enlaces. Por otro lado, del alfa-linolenato se puede obtener el ácido icosa pentaenoico con 5 dobles enlaces. Aquí ya van las posiciones en 5, 8, 11, 14 y 17. Y el ácido docosa hexaenoico, que es de 22 carbonos y 6 dobles enlaces. Entonces, si vemos por ejemplo, el araquidonato icosa tetraenoico termina 5, 8, 11, 14 y es de 20, es omega 6. Por eso está aquí la familia omega 6. Y si vemos por el otro lado, el icosa pentaenoico, que tiene 5, 8, 11, 14, 17, es omega 3. El docosa hexaenoico es 4, 7, 10, 13, 16, 19, también es omega 3. Entonces tenemos la familia omega 3, que deriva del alfa-linolenato, y la omega 6, que deriva del el ácido linoleico o linoleato. Bueno, entonces esto es lo que mencionábamos ya de la desaturación de desaturación. Entonces tenemos que la importancia es que a partir de estas moléculas se sintetizan otras que son señalizadoras importantes, como son las prostaglandinas, los tromboxanos, que se sintetizan a partir del ácido araquidónico, que una fosfolipasa A2 hidroliza en la posición 2 el ácido araquidónico, y luego intervienen otra serie de enzimas como la ciclooxigenasa, ¿verdad? Que introduce oxígenos y también peróxidos. Aquí están oxígenos, aquí han introducido peróxidos. Y entonces, de acuerdo a la posición en que se introduzca el peróxido, se forma el tipo de prostaglandina, donde de las precursoras sería la prostaglandina G2, que lleva a la prostaglandina por una actividad de ciclooxigenasa, ¿verdad? Sobre el ácido araquidonato, forma la prostaglandina G2, y luego una actividad peroxidasa de la ciclooxigenasa, que tiene dos actividades, una ciclooxigenasa y otra peroxidasa. Entonces esta forma la prostaglandina H2, que es la precursora para los tromboxanos, y otras prostaglandinas de la serie 2, que son las que tienen dos dobles enlaces. Entonces se ha relacionado las prostaglandinas con fenómenos como el dolor, la inflamación, otras familias que también con fenómenos alérgicos. Entonces, pero relacionado más con el dolor, se han creado medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno, que inhiben la ciclooxigenasa. De la ciclooxigenasa hay dos isoenzimas, COX-1 y COX-2, en donde la primera
participa más en regular la secreción gástrica, de mucina gástrica, que son mucopolisacáridos y proteínas que protegen el estómago. Y la COX-2 sí está relacionada más con fenómenos de inflamación, dolor, fiebre. Entonces, la aspirina crea una acetilación en el sitio activo que inactiva a la ciclooxigenasa. Esta es la ruta cíclica porque tienen siempre presentan una estructura cíclica estos productos, las prostaglandinas, tromboxano, y luego están los leucotrienos que tienen secuencias lineales, ¿verdad? Por eso se llama la ruta lineal, desde araquidonato a leucotrienos. Dentro de estos, aquí ya no es la ciclooxigenasa, sino es la lipooxigenasa, ¿verdad? Que forma los hidroperóxidos, ¿verdad? De icosa tetraenoico, que está representado acá. Dentro de esto está el leucotrieno de C4 y D4, que son potentes mediadores de fenómenos alérgicos y anafilaxia también, ¿verdad? Cuando son alergia a algunos alergenos de diferente naturaleza. Entonces decíamos las dos enzimas, se inició primero, se descubrió medicamentos, pero la aspirina actúa sobre los dos, pero se vio que daban irritación gástrica, entonces se trató de buscar ser más específicos con la COX-2. Sin embargo, se desarrollaron el rofecoxib, valdecoxib y celecoxib, pero se retiraron los primeros dos porque se relacionaban con fenómenos de convulsiones y también a nivel cardíaco, daño cardíaco. Entonces, luego tenemos la tromboxano sintasa, que es participa a nivel de plaquetas, en verdad, que a partir de la prostaglandina H2 se sintetiza el tromboxano A2 y otros tromboxanos, ¿verdad?, de la serie 2, las características que inducen la vasoconstricción y también la agregación de plaquetas, aunque sean en concentraciones muy bajas, de moles a la -11, por ejemplo, pueden provocar agregación de plaquetas. Entonces, la aspirina a baja dosis pretende disminuir este efecto y los efectos que pueden ocurrir en pacientes cardíacos, evitando la formación de coágulos. Luego tenemos los leucotrienos, que decíamos que era la ruta lineal. Las lipoxigenasas son las que participan en su metabolismo, están en leucocitos y en el corazón, cerebro, pulmón y vaso, y son oxidadas de función mixta que utilizan, en este caso, el citocromo P450. Entonces difieren en la posición de peróxido introducido y no son inhibidas por la aspirina ni otros antiinflamatorios no esteroidales, que son los AINE. Entonces se encontró que la respuesta inflamatoria tiene dos fases, una de inicio y una de resolución, en donde la inicio se ha considerado que son los eicosanoides omega 6 los que participan más en la inicio de la respuesta, ¿verdad? Y luego la fase de resolución, en donde se ha encontrado que son los leucotrienos y las prostaglandinas, algunas prostaglandinas, y los eicosanoides omega 3 los que participan, ¿verdad?, como los prostaglandinas y tromboxanos de la serie 3, que son más antiinflamatorios. También se han descubierto otras moléculas que son más recientes descubrimientos, son los mediadores proresolutorios especializados, dentro de los cuales están las lipoxinas, las resolvinas, protectinas y marecinas. Estas también provienen de los ácidos grasos esenciales y promueven la eliminación de residuos, microbios o células muertas para restaurar la integridad de vasos sanguíneos y regenerar el tejido, aunque también reducen el dolor y la fiebre. Luego, bueno, entonces decíamos, por eso la importancia de los ácidos grasos esenciales para estas moléculas de bioseñalización, que es una bioseñalización de tipo paráctina que actúan en sitios vecinos al lugar donde son liberados. Luego pasaríamos a la biosíntesis de triacilgliceroles y glicerofosfolípidos. Luego decíamos anteriormente que los triacilgliceroles es la fuente principal de energía de almacenamiento. Se puede comparar como el de glucógeno son cientos de gramos o hectogramos los que existen, en cambio
hablando de triacilgliceroles, un hombre de 70 kilos puede acumularse 15 kilos de triacilglicéridos. Como el glucógeno puede durar de 12 a 24 horas, reservas energéticas, en cambio el triglicéridos puede durar hasta 12 semanas. Y entonces, pero lo importante para la síntesis son sus precursores de los triacilglicéridos o triacilgliceroles, que es los ácidos grasos que se unen al glicerol, que deben ser activados con coenzimo A, es decir, ácido graso coenzimo A, y el glicerol, que debe estar fosforilado también en la posición 13, el glicerol fosfato, ¿verdad? Para la síntesis. Entonces, la fuente de este glicerol 3-fosfato generalmente procede de la hidroxiacetona fosfato, que participa en la vía de la glucólisis por actividad de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, se convierte en glicerol 3-fosfato. Y también tenemos que en hígado y en riñón, una poca cantidad también de este glicerol se fosforila por la glicerol sinasa. Decíamos hígado y riñón. Esta enzima, glicerol sinasa, no está presente en tejido adiposo. Entonces, acil-graso coenzimo A se sintetiza a partir de ácidos grasos por acción de la acil-coenzimo A sintetasa, decían, para activar los ácidos grasos, ¿verdad? Bueno, como es una fuente principal de energía almacenada, que se forma almacena en forma de gotículas. Aquí se tiene el glicerol, y aquí se tiene un triacilglicerol, en donde decíamos en la posición 2 generalmente están los ácidos grasos insaturados. Entonces, para la biosíntesis de triacilgliceroles, los pasos principales son la acilación de dos grupos hidroxilos libres del L-glicerol 3-fosfato por moléculas de acil graso coenzimo A, formando diacilglicerol 3-fosfato, y también llamado ácido fosfatídico o fosfatidato. Entonces, el ácido fosfatídico, tenemos que la molécula de glicerol están en los primeros dos carbonos, se han unido a ácidos grasos, y en el tercero está unido un grupo fosfato. Eso es el ácido fosfatídico o fosfatidato, el cual puede convertirse tanto en triacilglicerol al perder el grupo fosfato y unir otro ácido graso, o en glicero fosfolípido. Al unir a este fosfato que está unido a la posición 3, un grupo de cabeza. Entonces, el ácido fosfatídico se hidroliza por acción de la ácido fosfatídico fosfatasa o lipina, también llamada lipina, y forma el 1,2-diacilglicerol, donde está en la posición 3 ya no está el grupo fosfato, sino un OH. Los diacilgliceroles se convierten en triacilgliceroles por transesterificación con un tercer acil graso coenzimo A. Entonces vemos cómo debe estar primero el glicerol fosfato, unir los primeros dos ácidos grasos, después desfosforilarse para unir el tercer ácido graso en la posición 3. Es lo que está representado acá. Tenemos la hidroxiacetona fosfato, la fuente de glicerol 3-fosfato, que es necesaria tanto para la síntesis de fosfatidilgliceroles como de fosfolípidos, ¿verdad? Entonces tenemos acá el glicerol 3-fosfato que puede provenir de la reacción que ya mencioné, o la fosforilación por la glicerol quinasa. Luego, la unión de los dos ácidos grasos que está representada acá y forma el ácido fosfatídico, donde está con el grupo fosfato aquí en la posición 3. ¿Verdad? El del ácido fosfatídico, decíamos, se puede desfosforilar por una ácido fosfatídico fosfatasa o lipina y formar 1,2-diacilglicerol, y en este caso por otra aciltransferasa formar el triacilglicerol, lo que acabo de mencionar. Y acá tenemos la unión del grupo de cabeza para el caso de glicerofosfolípidos. Y la otra ruta que puede tomar es unir otra molécula a este grupo fosfato, que es la unión del grupo de cabeza, ya sea serina, colina, etanolamina, y queda unida al grupo fosfato, ¿verdad? Y forma un glicerofosfolípido. La regulación de la síntesis de triacilgliceroles está dada por la insulina. Vemos cómo la insulina favorece la entrada de glucosa, la glucólisis, y esto lleva hasta acetilcoenzimo A, ¿verdad?
y eso favorece que la acetilcoenzima A se active la síntesis de ácido graso cuando es abundante, y entonces la activación de la síntesis de ácido graso lleva también a que se active la síntesis de triacilgliceroles. Cuando se tiene una deficiencia de insulina o mala respuesta a la insulina, entonces está detenida el paso de los carbohidratos hacia la formación de lípidos y se acumulan y se forman cuerpos cetónicos. Esto lleva a una pérdida de peso, pérdida de masa corporal también, ¿verdad? Entonces, que están representados acá los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces, y bueno, eso es lo que regula principalmente la síntesis de triacilgliceroles, ¿verdad? Y de acuerdo con el estado metabólico, como les decía, es que se va a favorecer también su duración, pero aquí estamos hablando en síntesis, ¿verdad? Por eso mencionamos eso. Entonces se ha encontrado que existe un ciclo del triacilglicerol entre que siempre, independientemente de las circunstancias, aunque sea en ayuno, los triacilgliceroles se están degradando y esterificando nuevamente, tanto a nivel tejido adiposo como a nivel hepático. Entonces, incluso el tejido adiposo se degradan por la lipasa, como van a ver en la lipólisis, y antes que sean liberados a la sangre como ácido graso y glicerol, son reesterificados. Entonces, luego tenemos que se encontró que los glucocorticoides, se ha encontrado una vía, por ejemplo, en tejido adiposo, decía la fuente principal del glicerol fosfato es de hidroxicetona fosfato, pero si la glucólisis en un estado de ayuno, por ejemplo, está inhibida, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde se obtiene el glicerol fosfato? Entonces, encontraron que en tejido adiposo, ¿verdad? Acá en tejido adiposo, se encontraron unas enzimas como la piruvato carboxilasa y la fosforenol piruvato carboxisinasa que participan en la gluconeogénesis, en el paso llevado hasta hidroxiacetona fosfato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaban esas enzimas si el tejido adiposo no realiza gluconeogénesis? Entonces, encontraron que es una vía como una gluconeogénesis acortada que lleva hasta hidroxiacetona fosfato con la participación de estas enzimas. Creo que ya vieron la gluconeogénesis, en donde se vean estas enzimas. Entonces, la que principalmente regula esta es la fosfonolpiruvato carboxisinasa, ¿verdad? Entonces, se encontró, por ejemplo, que los esteroides, glucocorticoides, aumentan la actividad de la fosfonolpiruvato carboxisinasa, que está acá en hígado. Eso hace que se esterifique más, haya más disponibilidad de glicerol trifosfato y que se forme más triacilglicerol, pero aquí lo que sucede es que al aumentar su concentración pasa a la sangre, ¿verdad? Y esos mismos compuestos o medicamentos, los glucocorticoides, disminuyen también o inhiben la fosfonolpiruvato carboxisinasa a nivel de tejido adiposo. Entonces, eso hace que se esterifique menos ácido graso hacia triacilgliceroles. Entonces, eso hace que se libere más ácido graso. Entonces, en conclusión, los dos efectos hacen que se tenga mayor cantidad de ácido graso circulante. Se encontró, entonces ese efecto que disminuía al retirar los glucocorticoides, se normalizaba, bajaba a nivel de hepático el síntesis de glicerol trifosfato, la gliceroneogénesis, y aumentaba a nivel hepático y eso normalizaba la ruta, ¿verdad? Entonces, eso tiene importancia porque en la diabetes tipo 2, cuando hay mucho tejido, moléculas de ácido graso circulantes, eso hace que se genere más resistencia a la insulina. Entonces, se encontró una serie de medicamentos, entre los que mencioné, las tiazolidinadionas, la rosiglitazona, pioglitazona, nombre comercial de Avandia, uno de ellos. Entonces, eso
A través de estimular el receptor PEPAR gamma, aumenta la expresión de fosfonol piruvato carboxicinasa a nivel de tejido graso, como está presentado acá. Eso lleva mayor disponibilidad de glicerol trifosfato, mayor esterificación y, por lo tanto, menor liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo, lo cual favorece a una mayor que se vuelva a restablecer un poco la sensibilidad a la insulina. Bueno, ahora pasando a los fosfolípidos de membranas, tenemos dos clases importantes, los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos son, primero, el paso de síntesis. En caso de ambas, siempre ocurre la síntesis de la molécula armazón, es decir, glicerol para glicerofosfolípidos y esfingosina, que es otro alcohol de 18 carbonos para los esfingolípidos. Entonces, luego se ocurre la unión del ácido o otros ácidos a la molécula, ácidos grasos a la molécula armazón, enlace éster o amida para el caso de la esfingosina, ¿no? Y luego la adición de un grupo de cabeza que puede ser hidrofílico unido al armazón mediante un enlace fosfodiéster. O sea, van a estar también participando como unidos al grupo fosfato y unido a la molécula armazón. En algunos casos se puede provocar alteración o intercambio del grupo de cabeza para obtener el fosfolípido final, como se va a ver en algunas vías más adelante. La molécula armazón base de los glicerofosfolípidos, el glicerol fosfato, trifosfato. Se pone SN porque es numeración estereoespecífica, ya que se ha encontrado que cada átomo de glicerol tiene sus características propias en cuanto a la distribución espacial que adopta, ¿verdad? Y otras características. Entonces, la glicerofosfolípidos, decíamos, está formada la molécula base del glicerol trifosfato, ¿verdad? En donde están las primeras dos posiciones, están unidas ácido graso, generalmente en la 1 saturado, generalmente en el carbono 2 insaturado, y en el carbono 3 el grupo fosfato, al cual se une el grupo sustituyente o grupo de cabeza, que si solo es hidrógeno es ese. Es el ácido fosfatídico que vimos. Si es etanolamina, forma la fosfatidil etanolamina, la colina, fosfatidilcolina, y así va adquiriendo los nombres de acuerdo al grupo de cabeza que esté ocupando esta posición. Entonces tenemos que algunos tipos comunes de lípidos de almacenamiento y de membrana. Decíamos los de almacenamiento, los triacilgliceroles, donde está acá el glicerol, unido a 3 ácidos grasos, esterificados, ¿verdad? Y tenemos los lípidos de membrana, dentro de los que están los fosfolípidos, que dentro de estos están glicerofosfolípidos, que siempre tienen como base el glicerol, con 2 ácidos grasos, y el grupo fosfato, que forma el ácido fosfatídico, fosfatidato, y al cual se une un grupo de cabeza. Y los esfingolípidos, que pues podrían llamarse esfingofosfolípidos, porque tienen grupo fosfato también, en donde ya el alcohol es la esfingosina, que es de 18 carbonos, decíamos, está unido un ácido graso y está unido también una base al grupo fosfato, en este caso la colina. Y luego están los glucolípidos, que estos no llevan grupos fosfatos, que pueden ser galatolípido, glucolípido, ¿verdad? En donde está la esfingosina, un ácido graso, a la unión de esfingosina y un ácido graso se llama ceramida. Entonces, a la ceramida, que es producto de la unión de esfingosina y ácido graso, se unen mono o oligosacáridos. Como forma entonces glucosa, galactosilceramida, perdón, si es galactosa, galactosilceramida, si es glucosa, glucosilceramida. Bueno, algunas características de estos es, por ejemplo, la galactosilceramida es abundante en el tejido nervioso y participa en la mielinización de las células nerviosas. En cambio, la glucosilceramida participa en otros sitios del organismo, ¿verdad? Y también forman parte ambos de otros tipos de glucolípidos. Entonces aquí tenemos que también pueden ser sulfatados, ¿verdad? Entonces, hablando de esfingolípidos, la molécula armazón está acá en rojo, que es la esfingosina, ¿verdad? Que tiene en su extremo un tanto similar al glicerol, ¿verdad?
y tiene en la posición 1 un grupo OH, que es el que reacciona donde se unen los sustituyentes. En el carbono 2, un grupo amino, que forma un enlace tipo amida con un ácido graso, y por eso ya con esto estaría formando una ceramida, ¿verdad? Y en la posición 3 tiene otro grupo OH. Entonces, aquí están los grupos sustituyentes que pueden irse uniendo a la posición de la X, como la fosfocolina, que es la colina, un grupo fosfato, la glucosa y algunos oligosacáridos, ¿verdad? De acuerdo a los oligosacáridos que se unan, se han asignado abreviaturas para cada uno de ellos y también símbolos para representarlo mejor, como están acá, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, este cuadrito representa a N-acetil galactosamina. Y así, por ejemplo, ácido murámico, que está formado por, es como MUR, se pone el símbolo, no, acá el símbolo no lo han representado. Está también el N-acetil ácido neuramínico, que eso también se llama también ácido ciálico, que forma algunos glucolípidos. Bueno, decíamos, luego están los gangliósidos, ¿verdad? Los gangliósidos son, es una ceramida en la cual se van uniendo carbohidratos en forma secuencial. Por ejemplo, aquí, si se une glucosa, tenemos la glucosilceramida. Luego se une galactosa y luego se puede unir el ácido 5-acetilneuramínico y esto forma el gangliósido GM3. Si a eso se le agrega el N-acetilgalactosamina y forma el GM2 y así sucesivamente. Entonces el ácido acetilneuramínico o ácido ciálico también, que es una familia de derivados de carbohidratos de 9 carbonos que forma algunos glucosfingolípidos. Bueno, entonces decíamos, el ácido fosfatídico, la biosíntesis de lípidos, tenemos que puede tomar diferentes rutas. Por ejemplo, teníamos el ácido fosfatídico, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, el cual se puede desfosforilar por la ácido fosfatídico fosfatasa o lipina, que forma 1,2-diacilglicerol, y la ruta que habíamos dicho para sintetizar triacilglicerol. Y la otra ruta era unir al grupo fosfato un grupo de cabeza y formar un glicerofosfolípido. Entonces, hablando de glicerofosfolípidos, tenemos en la posición 3 un grupo fosfato que está unido a dos grupos OH a cada lado, y por eso se dice que el grupo de cabeza está unido por un enlace fosfodiéster que está representado acá en rosado. Ahora, las dos estrategias generales para formar el enlace fosfodiéster de los fosfolípidos están la participación de los nucleótidos, otra vez, como se vio también que participaba en la síntesis de glucógeno, en el metabolismo de nucleótidos de azúcar, ¿verdad? Aquí están los nucleótidos que forman otro tipo de nucleótido, que es la citidina difosfato diacilglicerol. Entonces, se une la citidina difosfato, puede unirse al ácido fosfatídico, ¿verdad? Que estaba acá, incluía este fosfato, y al unirse, forma el citidina difosfato diacilglicerol, ¿verdad? Porque ya queda incorporado el fosfato en el nombre de la citidina difosfato. Entonces, a esta puede unirse el grupo de cabeza y hacer un ataque nucleofílico a este fosfato y desplazar citidina monofosfato. Lo que acá faltó tal vez encerrar en círculo la parte que sale, que es el citidina monofosfato, y la otra estrategia es que se tiene 1,2-diacilglicerol, ¿verdad? En este caso estaba activado al estar unido con citidina difosfato. En este caso no está unido, sino que la citidina difosfato se une al grupo de cabeza. Entonces, aquí también este es el oxígeno el que hace el ataque sobre este fosfato, la citidina difosfato, y igual libera citidina monofosfato y entonces queda incorporado el grupo de cabeza, ¿verdad? Formando el glicerofosfolípido. Entonces, son estas las dos estrategias. Uno es activado con CDP,
activando el diacilglicerol con CDP, y el otro es unir la citidina difosfato al grupo de cabeza y luego hay que dar la reacción. Bueno, luego tenemos alguna serie creo que vamos a alargar un poco la clase, una serie de otros síntesis de otros compuestos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se tiene que el ácido fosfatídico, aquí está el grupo fosfato, los dos ácidos grasos unidos a las otras dos posiciones, reacciona con CTP, citidina trifosfato, parecido a la reacción que veíamos en la síntesis de glucógeno, ¿verdad? Y forma citidina difosfato, diacilglicerol, ¿verdad? Y libera pirofosfato. Entonces, con esto queda activado el citidina difosfato, el diacilglicerol con la citidina difosfato. Entonces, a esto se le puede unir un glicerol trifosfato que puede desplazar acá a este fosfato, ¿verdad? Se une acá y desplaza esta otra parte. Entonces, desplaza al citidina monofosfato y aquí queda unido un glicerol trifosfato, ¿verdad? O se une por la posición, se uniría por la posición 1, ¿verdad? Y acá está representado, queda el fosfato en el extremo. Luego puede actuar una enzima fosfatidil glicerol trifosfato fosfatasa, liberar el fosfato y formar fosfatidil glicerol. Estará acá. El gas fosfatidil, ácido fosfatídico en negro y el glicerol en verde. Este fosfatidilglicerol puede también por participar con otro, unirse con otra molécula igual de fosfatidilglicerol, igual a esta, y separar una de glicerol, quedar unida solo por una molécula de glicerol y formar la cardiolipina, que es la 2-diacilglicerol. Entonces, luego por el otro lado puede también formarse la síntesis de fosfatidilserina, ¿verdad? Con la incorporación de la serina, ¿verdad? De una vez y desplazar al CMP y formar fosfatidilserina. Luego esta serina puede descarboxilarse acá y convertirse en fosfatidiletoanolamina. Son algunas vías, esto no hace en E. coli, en humanos se da la diferencia que de una vez no participan, como acá, dos moléculas de fosfatidil glicerol, sino que de una vez, cuando estaba como citidina difosfato y diacilglicerol, solo participa una fosfatidilglicerol, donde recordemos que en el anterior se perdía una molécula de glicerol que está acá. Entonces acá no se desplaza ninguna y queda siempre formada la cardiolipina. Dos fosfatidato unido a un glicerol, ¿verdad? Luego tenemos el inositol también acá, que es un alcohol, ¿verdad? Se puede también desplazar acá el grupo fosfato, desplazar a la citidina monofosfato y quedar unido, formar el fosfatidil inositol. Entonces, pero la ruta principal, dicen, en la generalidad de los eucariotas es, por ejemplo, para fosfatidiletoanolamina y estos que se ven acá, tenemos la fosfatidilserina, que forma, por la descarboxilación que ya habíamos visto, se convierte en fosfatidiletoanolamina, etanolamina. Y esta, por la unión de 3 metilos a este grupo amino, que son cedidos por las tres adenosilmetionina, 3 adenosilmetionina que donan los grupos metilos en una secuencia en 3 rondas, ¿verdad? Une los 3 a este amino y forma la fosfatidil, el grupo colina, forma la fosfatidilcolina. Bueno, pero también en mamíferos puede ocurrir otra cosa más fácil, que es solo intercambiarlo. Por ejemplo, la fosfatidilserina se obtiene a partir de fosfatidiletoanolamina, intercambiando serina por etanolamina. O también intercambiando a partir de la fosfatidilcolina, intercambiando serina por colina. Entonces, luego está acá
la colina, cómo puede, para formar la fosfatidilcolina, ¿verdad? Tenemos la colina, debe primero fosforilarse, ¿verdad? La colina, y reaccionar con CTP, similar a como pasaba con la glucosa y UTP, ¿verdad? Con la glucosa fosfato y UTP. Entonces tenemos CDP, la CDP colina, forma la CDP colina, se libera pirofosfato, ¿verdad? Y luego unirse, reaccionar con un diacilglicerol, liberar citidina monofosfato y quedar unida a la parte de la colina. Bueno, entonces eso decíamos, fosfolípidos que son importantes en las membranas, ¿verdad? Algunos son más importantes. La cardiolipina tiene importancia porque es a nivel de mitocondria. Se le ha asociado, es abundante en mitocondrias con procesos como el regulador de la apoptosis también, de la proliferación celular, la cardiolipina. Y también a nivel cardíaco es abundante la cardiolipina, por eso el nombre. Y luego tenemos la otra familia de compuestos que son los compuestos lípidos con enlace heteroplasmalógenos. En este caso, tenemos que debe ocurrir la unión de un alcohol graso, ¿verdad?, que sustituye a un ácido graso en una posición del glicerol. Aquí tenemos, por ejemplo, la dihidroxiacetona fosfato que reacciona con el silgraso coenzimo A. Entonces forma 1-acil, posición 1, dihidroxiacetona fosfato. Entonces, este grupo R1 es sustituido por un alcohol graso saturado. Este alcohol graso saturado se sintetiza a partir de acil coenzimo A, el cual es reducido por una participación de NADPH. Entonces, desplaza y sale el R1, el acil 1, ¿verdad? Y queda el alcohol graso en la posición 1 acá, en un enlace que antes era tipo éster, y aquí es tipo éter, o sea, carbono, oxígeno, carbono. Entonces, generalmente es un alcohol de cadena larga y forma 1-alquil dihidroxiacetona 3-fosfato. Entonces, el 1-alquil dihidroxiacetona 3-fosfato es reducido por la reductasa de esto, o por una participación de NADPH, ¿verdad? Y reduce el grupo ceto, ¿verdad? Forma un grupo hidroxilo y forma 1-alquil glicerol, ya no es dihidroxiacetona, glicerol 3-fosfato. Luego, con la participación de otro acil coenzimo A, por la 1-alquil glicerol 3-fosfato acidotransferasa, se une la posición 2, que es el R3 que está acá, ¿verdad? Y forma 1-alquil, 2-acilglicerol, 3-fosfato. Luego, a continuación, tendríamos acá 1-alquil, 2-acilglicerol, 3-fosfato. Luego viene el grupo de cabeza, que es la unión, en este caso, de la etanolamina, que ocurre igual con la participación de citidina, ¿verdad?, difosfato, etanolamina, como se vio en las fases anteriores. Y luego ocurren, hasta aquí se ha hablado como un lípido éter, que tiene enlace éter. Para convertirse en plasma halógeno, tiene que tener una reducción y formar un doble enlace entre el carbono 1, ¿verdad?, y el 2. Está catalizada por la oxidasa de función mixta, con la participación de NADH en este caso, ¿verdad?, que introduce un doble enlace, ¿verdad? Y este doble enlace es característico de los plasmalógenos. La síntesis de plasmalógenos ocurre principalmente en los peroxisomas. Entonces, dentro de los plasmalógenos tenemos acá un plasmalógeno de etanolamina, los plasmalógenos de etanolamina con el doble enlace acá característico que se introduce al final, ¿verdad? Los plasmalógenos se consideran importantes también en las membranas de las vainas de mielina, y se ha encontrado que en la esclerosis múltiple se tiene alteración, deficiencia en su actividad, entonces se liberan fosfolípidos y eso ocasiona los problemas de la esclerosis múltiple. Y el otro ejemplo de acá no está el doble enlace, teníamos acá arriba un grupo alqueno unido con enlace éter, y aquí tenemos un grupo alcano unido con enlace éter. Entonces de abajo es un lípido tipo éter, pero no es plasma halógeno, no tiene el doble enlace. Este es el factor activador de plaquetas, ¿verdad?
activa también en las plaquetas, ¿verdad? Provoca vasoconstricción y también aumenta la agregación de plaquetas en cantidades pequeñas. Aunque las cantidades sean mínimas, el efecto es grande. Entonces, luego pasamos, ya ando finalizando, los esfingolípidos, que, bueno, decíamos, la base, el armazón es la esfingosina, que se sintetiza a partir de palmitil-coenzimo A, que reacciona con serina. Luego se agrega un ácido graso al enlace amida, por enlace amida, y esto forma N-acetilesfinganina. Esfinganina cuando no tiene un doble enlace, que es característico. Luego se da la desaturación y forma ese doble enlace y pasa de N-acilesfinganina para formar N-acilesfingosina. Esto ya es la ceramida, ¿verdad? Porque ya está unida a un ácido graso. Y luego viene la unión del grupo de cabeza. Entonces, los primeros 3 pasos son el retículo endoplasmático, el último paso en el complejo de Golgi. Tiene características que usa también NADPH como poder reductor y los ácidos grasos deben estar activados con acetilcoenzimo A. La síntesis de cerebrócidos, decíamos, pueden ser los glucosfingolípidos como glucolípidos, galactolípidos, ¿verdad? Se unen azúcares que entran en su forma activada, en este caso UDP, glucosa, UDP galactosa, UDP manosa, etcétera, y de derivados de nucleótidos. Entonces, luego tenemos que la otra diferencia es que en la síntesis de la unión del grupo de cabeza para esfingolípidos, el dador de fosfocolina es la fosfatidilcolina, no la CDP-colina. Bueno, y los glucolípidos con cerebrócidos, gangliósidos, que vimos las estructuras un poco anteriormente. Entonces, en la síntesis de esfingolípidos, decíamos serina que reacciona con el grupo palmitar, con palmitato, forma el palmitil-coenzimo A, forma el grupo ceto de esfinganina, luego se reduce ese grupo ceto, ¿no? Y forma solo la esfinganina, o hidroxiesfinganina, luego entra la unión del ácido graso al grupo amino de la posición 2 por un enlace tipo amida, y forma la N-acilesfinganina. Y luego teníamos la oxidasa de función múltiple mixta, que también participa en la reducción y formación del doble enlace, ¿verdad? Y forma la ceramida, ya propiamente dicha, que tiene ya el doble enlace característico también, ¿verdad? Entonces, luego se pueden unir desde la posición 1, donde está el hidroxilo, los carbohidratos en enlace O-glucosídico. Recordémonos que ellos pueden también formar N, en este caso O-glucosídico, ¿verdad? Y luego tenemos que ya cuando se va a introducir la fosfatidilcolina, se puede unir con la participación de un tanto parecido a la anteriormente que habíamos visto antes, y forma la esfingomelina. Entonces la esfingomelina está formada por una ceramida y unida a fosfocolina, ¿verdad? Que es la que está representada, encerrada en rojo. Entonces en esto participan las fosfolipasas, que hay diferentes tipos de fosfolipasas. Habíamos visto la A2, la C en la bioseñalización, pero también están la D, la A1, la B, están los diferentes sitios, y estos participan en los diferentes intercambios en las reacciones de la síntesis de lípidos. Entonces el objetivo es que cuando se sintetizan los lípidos no son hidrosolubles, pero algunas tienen proteínas de transporte en el citosol. En otros no se conoce el mecanismo cómo es que logran ser transportados. En otros se considera que en el complejo de Golgi, donde algunos terminan su síntesis, se forman vesículas por gemación que se unen a las membranas de los destinos hacia donde se dirigen. Entonces, pero hay muchos que no se conoce el mecanismo, cómo son transportados. Entonces, el objetivo es para cómo todos estos lípidos lleven a la proporción adecuada, donde van a estar formando parte de las membranas, ¿verdad? Si se recuerdan, algunos son importantes, bueno, todos son importantes,
La fosfatidilcerina, si se recuerdan, como puede ser activador de la apoptosis, ¿verdad? Cuando cambia de la cara de la membrana, ¿verdad? Entonces, todo esto es para mantener el equilibrio en las constituyentes o homeostasis, ¿verdad? Entonces, creo que hasta acá llegamos. Si tienen alguna pregunta. Creo que es bastante contenido, pero bueno, la parte de, bueno, pero mejor para que no, la bibliografía, según está en la clase, es basado principalmente en Leninger. Gracias, doctor. Bueno, buena suerte entonces. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, igual. Feliz día. Gracias, doctor. Bueno, buen día. Gracias, doctor. Feliz día. Igualmente, gracias. Doctor, no se le olvide dejar de grabar. Ah, sí, sí. Sí, gracias.